Buenas, bienvenidos a clase 3 del curso Introducción al Nuevo Testamento. Hoy hablamos un poco más de algunos grupos que está presentado en el Nuevo Testamento. El primero es los saduceos. Hablamos antes un poco de fariseos. Ahora los saduceos. Uno de los dos grupos más conocidos en el Nuevo Testamento. El otro es las escribas. Vamos a hablar con ellos, pero ese grupo se levantó durante el tiempo de Juan Hircano como soportadores. ¿Qué significa ese tiempo? Vamos a hablar un poco de los macabeos y su historia, pero ese grupo por la guerra contra los saduceos y ganó un tiempo de libertad a desarrollar algunos grupos de apoyo y fuerza entre ese área que hace posible establecimiento del reino por los macabeos por como 100 años entre los saduceos y los romanos. Y por eso un tiempo abierto a desarrollar o de desarrollo de algunos grupos. Los cuatro más conocidos son fariseos, saduceos, escribas y otro grupo. Pero durante el tiempo de Juan Hircano, el nombre basado en el nombre de un sacerdote de Salomón, Sadoc, la mayor parte de ese grupo fueron sacerdotes, trabajadores en el templo, personas hacendadas ricas, y vivió primeramente en Jerusalén. Entonces, ese grupo fue presente y no mueve mucho afuera del lugar. Es un bloque de poder en el templo. Tuvieron control del negocio para soportar el status quo. Conservativo políticamente, aguardar su poder, aguardar la situación. Ningún interés en el Mesías y los cambios, opuesto de los fariseos, que está pensando del llegado de un Mesías, pero un Mesías de poder como un general, un rey. Contento con el culto tradicional, denegó la tradición oral. Solo la Torah, nada más, la ley de Moisés. Y denegó la resurrección. Este fue el punto de diferencia entre los fariseos y saduceos que Pablo usó a ganar su libertad por un rato, no mucho. Defendió prerrogativas sacerdote, pero ese produjo conflicto en otras áreas, poderes extranjeros sobre el templo con fariseos sobre interpretación correcta. Hay conflictos por su precisión. Hice un error de presentación del segundo. Hablé que los fariseos soportaron helenización. No, fue un error. Fariseos quieren mantener la ley, la cultura, todo normal. Pero ese grupo está atrás del desarrollo, soportando cambios a mantener su influencia, mantener su negocio. Entonces soportó helenización. Otro aspecto del conflicto, por eso conflictos de las tradiciones que guardar el pasado, no manejar en el presente. Cooperó con los romanos a mantener el control. Por eso uno de los miedos fuertes fue Jesús tomó control del templo y si no dijo nada contra los romanos, pero ese impacto causó un miedo de Jesús para establecer la situación y produce un conflicto más grande, más fuerte entre los romanos y judíos, y por eso perdieron su control. El segundo grupo es un grupo escenes. Ese otro grupo separados, pero de una posición más fuerte, pero más enfocada. No está pensando de separación en su vida local, separación completa.
Entonces, por eso no entraron a la ciudad, no participaron en el culto, pero ese grupo viene de otra vez, del tiempo de Macabeos, un grupo que a soportar fuertemente el establecimiento del reino de gobierno local de judeos, muy activo en Jerusalén por un rato, pero ese pensamiento ganó otra vez una vida real basado en la ley, pero por causa de varias razones salieron ese grupo personas y establecieron un lugar que tiene el nombre Qumran, un área muy remota cerca del Mar Muerto. Y ese grupo es muy conocido por ese descubrimiento de los rollos que contienen bastante materiales. Vamos a hablar un poco más tarde sobre eso. Pero se movió y no entró otra vez en Jerusalén para su miedo a tener contactos de la sucia en la ciudad. Pero reinició su misión durante el tiempo de Herod y la creencia, la tradición es que Juan el Bautista fue un miembro de ese grupo y por ese grupo recibió su enseñanza, su preparación y su mensaje muy fuerte del llegado del Mesías, pero un Mesías con un poder grande que va a tomar control. Hay varias comunidades en el área y oponió fuertemente a los romanos. Su creencia, personas convenio nuevo, remanente del Antiguo Testamento, viviendo en los últimos días, y en su enseñanza y preparación para una guerra, una adherencia muy estricta de las leyes, pero una propiedad comunal, no individuos, y no se casó, porque en su pensamiento es el tiempo final. No hay necesidad de casar, dar a luz a niños y mantener nada más, solo preparar para esa guerra. Su admisión para ser parte de ese grupo fue algo muy fuerte, no es palabras de una persona, pasa un tiempo de probación, tiempo de enseñanza, no de meses, tiempo largo, muy estricta. Por todo el tiempo, pero no asistió por ese concepto de pureza, enfocado en el estudio y mantenimiento de la escritura y en la preservación. Parte de su trabajo diariamente a copiar, guardar los rollos y copiar otros, para mantener la pureza y el futuro. Por eso tenemos copias, porque su proceso a guardar fue muy efectiva. Juan el Bautista, su mensaje corresponden de los escenas para buscar una vida de pureza, pero con arrepentimiento. Líder de esa guerra, llamó maestro de rectitud, y muchas de las palabras de Jesús, enseñanzas, sigue ese concepto. Pero preguntas por causa de el ministerio de Jesús no fue de separación. Mucho contacto con personas, pecadores, personas con ese tipo. Mantengo colección de datos históricos. Tenemos una cantidad excelente de información de la cultura y la historia de esa época por causa de ese grupo en su trabajo. Llega otro grupo menos conocido, pero hay miembro de los discípulos que tiene ese nombre, fanático. Por eso hablamos un poco de los fanáticos. Rastreó para Judas de Galilea, iniciado una rebelión sobre el tributo a pagar a César. El término real data para un año pasado, pero siempre está en conflicto. Regresa a teología de Tierra Santa. Su enfoque fue restablecimiento de Palestina, el rey
el reino local, la tierra prometida, en donde su herencia y cualquier intervención o tributo es una afrenta a Dios. Entonces, a pagar impuestos, a seguir las leyes de los romanos y cualquier cosa es una afrenta. Y entonces fue muy fuerte en sus ataques y otras maneras de oponer. Muy hostil, porque su deseo de restablecimiento de los judíos, pero ataques de los judíos que soportó a Roma, tuvieron ese concepto, somos los agentes de la furia justa de Dios, donde tenemos el derecho a matar los enemigos, a limpiar la tierra. Lleva a cabo juicio en contra de la idolatría. El prototipo está visto en Simeón y Levi, una historia en Antiguo Testamento, en Éxodo o Levítico o Números. Los dos tomaron sus espadas y atacaron las personas involucradas en la idolatría y mataron una cantidad. Entonces, ese fue el concepto, matar a ellos que no sirven a Dios y siguen la ley humana o la idolatría. Un fanático Fineo mató a israelitas también por su involucramiento en helenismo y aprobación de gobierno romano y otros. Elías matado violentamente de profetas de Baal. Los dos del Antiguo Testamento. Elías, su batalla con los profetas de Baal, en donde su actitud, su acción fue basado en los 3 ejemplos del Antiguo Testamento y la acción aprobado, bendito por Dios a matar personas de idolatría en el Antiguo Testamento. Creado una teología de celo, extirpar los apóstatas, sí, costa su vida, es casi similar del que está pasando ahora con los musulmanes. Cuando una persona mató una infidel, ganó posición en los cielos. Es algo similar. Pero fue parte de la rebelión que causó la destrucción total de Jerusalén. Al final, un grupo de asesinos, sicarí, y quizás un pensamiento que Baraba fue un miembro de ese grupo. Y también Judas Iscariot, un discípulo, fue de ese grupo. Interesante porque Mateo fue un recaudador de impuestos para los romanos, y al otro lado hay Judas, el fanático. Entonces, no sé qué pasó entre los dos, algunos debates o por la presencia y la enseñanza de Jesús, algo cambio en uno, pero no necesariamente en Judas. Al final Judas entregó a Jesús a sus enemigos. Las escribes. Ese grupo es otro que está mencionado algunas veces en la Biblia. Su origen es algo bueno. Está representado 2 veces en el Antiguo Testamento. El primero es Baruch. Fue el ayudante de Jeremías que escribió las palabras de Jeremías y otra vez recopiar y también leer esa palabra. El segundo es Esdras, es nombrada escriba, obrero en el gobierno de Persia y protegedores de la ley y la palabra. Entonces, más tarde desarrollaron como un casta de los sacerdotes. Entonces, la mayor parte del grupo de escribas llegaron de sacerdotes, especialistas como custodios de la ley. Entonces, llega a ser los maestros.
maestro de la ley para el mundo. Tuvo cargo de documentos y para copiar materiales y su origen viene de condiciones de exiliado, la necesidad. Quizás parte de su origen está en Daniel. Daniel protegió mucho de la palabra y guardar algunas cosas. Para mí es un pensamiento. La ley fue el centro de su vida. Hombres de comprensión que estudiar mucho y el proceso de copiar es difícil evitar estudiar la palabra. Selección y fijado de canon del Antiguo Testamento en el pasado. Entonces recogido, interpretado, copiado, editado y guardó pureza textual. Y por eso ganaron una posición alto en el estimado de la gente. Esdras, una función interpreta y impartir la enseñanza fue su acción para los judíos durante su tiempo y al final llegaron a ser maestros y los abogados, porque por su involucramiento en la palabra tuvieron un conocimiento y habilidad a aplicar la ley. Fuentes, familias, clanes, está revelado, es un grupo bien definido, no solo de Jerusalén, de cada lugar existió algunos escribas a mantener la palabra, mayor categoría, altos en el Sanhedrin, conserva el Antiguo Testamento. La sociedad de ese tiempo, en el mundo romano, el pagano altamente estructurado, aristocracia con senadores, hombres de negocios, la clase media, subida de la esclavitud, causa ese a desaparecer por un rato, pero cuando los esclavos ganaron su libertad, otra vez un crecimiento, pero las masas, gente pobre, ningún empleo blanco fácil para los políticos. Y al otro lado, criminales. Casi la mitad de la población. Un número grande de esa época. Cómprelo a las personas con habilidades para su trabajo, para su servicio. Cuando liberado, reemplazado en clase media. Y fácil para ver porque hubiera tantos criminales en ese tiempo. En los judíos también existe aristocracia, pero por su comprensión de la palabra, su actividad como sacerdotes o su negocio, pero mayor parte grupo religioso. Los miembros fueron de sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, casi todo. Y controló negocios del mundo y también del templo. Y por eso cuando Jesús tomó control del templo, causó mucha frustración, miedo y enojo. También iría. Existió una clase media, pero igual con los romanos, no muchos, hacendadores, hombres de negocios. Hay dos mencionados en la Biblia, Nicodemo y José de Arimatea, pero también fueron miembros de Sanhedrin. Y el resto de la población, la mayor parte, los hombres pobres, agricultores, artesanos, pescadores, ejemplos de su trabajo. Y también existe un poco de esclavitud, no mucho, porque durante el tiempo de Nehemías existió una fuerza grande contra la esclavitud, de comprar su hermano, su israelita, en ese tiempo. Entonces, por eso no existe mucha esclavitud entre los judíos. Igual como el problema de idolatría, acción y trabajo de Esdras y Nehemías, y los dos también en oposición de las dos cosas causan un impacto grande hacia el tiempo de Jesús. Entonces, en los judíos no existió leyes,
en el Antiguo Testamento como guías de esa área, y por eso no hay mucho comentario de Jesús, también de Pablo. Entre el grupo de judíos no existió mucho, y hay reglas que controlar y guiar el proceso. Pero en el resto del mundo es diferente. Estaba diferente. Entonces llegamos al mensaje de Jesús y el impacto entre los grupos varios, como los essenes. El alto contenido moral fue grande, bueno, excelente, pero en Jesús demasiado involucramiento con las personas sucias. Por eso fue difícil. Y en ese caso, Juan envió a algunos de su grupo para hablar con Jesús, para aprender qué está pasando. Jesús no está siguiendo las leyes de limpieza, está en contacto con el mundo. Y al final Jesús respondió de esa manera: observe lo que está pasando. Los muertos están reviviendo, las personas con heridas sanados y más y más. Los saduceos, Jesús representa una persona fuerte, enfocado en la condición de la gente, pero no tiene interés en la tierra. No tiene interés en mantener nada del presente. Estaba pensando de cambios en relación con Dios y el futuro. Entonces, no estaba distanciando en esa situación. Pero su juicio contra la vida de ese grupo fue muy fuerte. Los fariseos, sí, la ley está importante, pero Jesús se relacionaron bien con los compañeros comunes y rehusó la tradición oral y su vida tradicional sin compromiso real con Dios. Entonces, rechazó el legalismo de ese grupo. Los fanáticos, el reino, pero Jesús atacó la idea falsa del reino. Él pagó impuestos del templo. Ese fue una contradicción fuerte de qué significa el reino de Dios. Ese reino real de la tierra no paga nada a los extranjeros, no da espacio. Pero Jesús siempre está hablando de un reino, pero no de la tierra, algo espiritual, algo más amplio que podría incluir gentiles, romanos y otros. Y un ejemplo fuerte que afecta en ese grupo: Jesús se sanó un obrero de un centurión, un romano, sin pensamiento. Ya, está bien, voy a sanar. Y sanó la hija de esa mujer de Zarepet, mujer de Sidón. Pero con palabras fuertes, primera vez a mi gente, a la linaje de judeos, pero en el futuro habló de un grupo de ovejas afuera de ese linaje. Entonces, muy contrario de ese grupo. Es una descripción de la estructura del gobierno de los romanos, también información del ejercicio, la legión, cuántas personas, profesionales, ciudadanos, originalmente solo de Italia, pero con cambios extendió hasta las personas fuera, pero con pagos. En poca costumbre romano, vestido y uso de latín, la ciudad podría ser comprada. Por eso cuando Pablo está con ese líder de la guardia del templo, ese hombre está hablando: compró mi ciudadanía. Y Pablo dijo: no, nació con eso. Y eso causa un gran miedo entre el resto de los soldados, porque está
encarcelando un ciudadano. Y no es correcto, sin juicio, y está castigando a esa persona. Por eso, nacionalidad fue algo importante. Hay propaganda en ese tiempo. Los edificios, diferentes marcas, estatuas y otras cosas que representan información del tiempo, monedas, cada tiempo cuando hay nuevas monedas producidas, siempre tiene un informe bien corto, palabras, que significa eventos, años específicos de los eventos y algo. Por eso cuando Jesús está hablando con la gente sobre a quién paga su impuesto, busca una moneda, la moneda es romano, y cuál es la imagen, es de César, paga a César lo que pertenece a César. Por eso las monedas tuvieron informes, imágenes que representan el fuente de su existencia, entonces imagen de César. Y afectan la enseñanza. Entre ese tiempo existen varias formas de literatura, pero esa literatura es muy importante para nosotros, porque provee a nosotros información de la cultura, la situación y otras cosas que hace posible aprender qué significa esa frase, esa palabra, esa descripción. Porque como la pelota en la primera clase, depende de la pelota, cambia las reglas, cambia el tipo de jugar, árbitros, cancha, todo. Entonces, sí, por eso cuando comprendemos es de romanos o de griegos o de fariseos, es posible para nosotros aprender qué significa esa palabra de la boca de un fariseo, a diferencia de la boca de Jesús o como mujer samaritana, que significa, porque hay diferencias en comprensión, que está referente con la relación de su cultura, el ambiente local, y por eso tenemos una cantidad de material que ayudarnos en ese proceso. Y otra vez, los libros que mencioné a primera clase. Voy a marcar algunos libros para ustedes. Literatura judía, existió también la tradición oral y final el Testamento Nuevo y otra literatura. Vamos a hablar un poco de diferentes. Ahora, para los judíos existió un grupo apócrifa. Significa escondido o secreto. No tenemos ese grupo en nuestra Biblia de la Iglesia Evangélica, pero existe en el libro, la Biblia de católica. Una decisión no de los apóstoles o de los padres patrísticos años atrás de aprobación del no es aprobado por los judíos, no existe en la Biblia de Hebreo, solo por los católicos y no años atrás del tiempo de iglesia primitiva. No aceptado como autoritario. No tiene autoridad. Lea para los propósitos educativos y morales, no como la palabra de Dios. Y no está aceptado como parte de la Biblia por los hebreos. Es una lista de algunos grupos por su tiempo de escrito, Macabea, historia, extras, extensión, y algunos son historia. Tengo una lista, creo. Pero carácter escrito durante tiempos desestablecidas, refleja el espíritu no satisfecho, tiene un sonido de un deseo de independencia, es una reacción de opresión. Entonces hay razones para ese grupo de material. Clasificación. Hay grupos históricos como Esdras, Macabeos, canción de tres, es una
materia extra de Daniel, materia extra de Esther, un libro o material escrito por Barak de Jeremías, su oración, legendario, materias que son historias, como mitos, apocalíptico, futuro reino, didáctico, enseñanza, materia muy similar de los proverbios y eclesiástica de Salomón. Entonces hay nombre, usa el nombre de Salomón o libro de Salomón. Otro grupo que existe es pseudepígrafa, nunca incluido en el canon. Y hay tipos diferentes: apocalipsis, leyendas, historias, salmos, sabiduría. Y en la tradición, los autores son Adán, Enoc, Moisés. Hay una referencia de ese material en Judas, una historia sobre la muerte y el cuerpo de Moisés. Y hay un ángel Gabriel está tratando de tomar recoger el cuerpo y está peleando con Satanás. Es una historia de ese material. Entonces hay aspectos que está la verdad y para muchos no. Pero es interesante. No está incluido porque todo no está en la palabra. Hay grupos basados en el lugar de escribir. Un grupo de Palestina, un grupo de Alejandría y otro grupo de Qumran, que representan diferentes épocas y lugares y también tienen influencias diferentes. Usado porque ocúpese de últimas cosas, como Apocalipsis. Entonces, instrucciones, direcciones, ánimo. Los judíos, pero prohibieron cuando los cristianos comienzan a usar las material y con la caída de Jerusalén, los judíos prohibieron el uso de ese grupo. Trataron como profecías falsas porque Jerusalén está destruido. Entonces, por años y años, la creencia que llegamos al punto final y el restablecimiento del reino y ya. Jerusalén está destruido, el templo también. Entonces, por eso los judíos prohibieron. Y eso afecta también a la iglesia y el uso. Tiende a ser apocalíptico y ese no me hace posible a vivir en la situación real. Entonces, ese poco más de los grupos y una porción de la literatura del tiempo. Gracias. Continuamos en la próxima clase.